noticias, vámonos a debate con. Le doy la bienvenida a Anabel Ortega, politóloga e internacionalista, catedrática de la Universidad Iberoamericana, y al maestro Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Anabel, maestro Daniel, gracias por estar con nosotros. Parece que el viento está soplando hacia otro lado, Anabel Ortega, porque hemos regresado a las compras consolidadas de medicamentos, estamos regresando a la Feria Internacional de Turismo, algo de lo que rompió el sexenio pasado, y pues ahora le estamos dando la bienvenida con bombos y platillos a Amazon, que va a poner su centro de datos en Querétaro. Entonces, esta relación de vecinos, socios, tiene ya una nueva característica. La doctora Sheinbaum ya de plano va a olvidar ese pseudosocialismo que trataban de imponer en nuestro país, a abrirse a lo que ocurría desde antes de 2018. Bueno, hola a todos, a la audiencia, buenas tardes, feliz año, Carlos, colegas aquí presentes. En realidad, estos son matices. Vemos que durante el sexenio pasado se intentaron algunas propuestas, no muchas con éxito, en términos de cómo generar otros mecanismos de control desde el Estado en el tema medicamentos, en otros temas. Pero definitivamente la apuesta siempre ha sido Norteamérica. Nosotros somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. La región nos involucra en un sinfín de temas que hay que tratar con mucho cuidado y que ojalá fueran debatidos en la prensa, en los medios, en las narrativas del futuro presidente de los Estados Unidos en separado, para que pudiéramos visualizar en dónde sí somos grandes socios estratégicos, no solo en lo comercial, en lo migratorio, en la seguridad regional, sino también aliados que en la geopolítica y la geoeconomía global pues debemos tener intereses en común. Hoy vemos a una presidenta a solo 2 meses que tiene muy claros algunos objetivos, como el Plan México que acaban de presentar, y la importancia de la inversión privada, así como de la relación con los Estados Unidos. Yo ahí diría que esos matices, como ella ha mencionado, son el segundo piso de la transformación cuando habló de continuidad con cambio. Y vemos una planta productiva importante en México y empresarios comprometidos que pues seguramente tendrán una visión de lo que sí es importante en los días por venir y bueno, 4 años con el presidente Donald Trump. Daniel Garay, ¿cómo ves esta situación? ¿Es continuidad con cambio? ¿Son matices? ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes, Alberto. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, creo que realmente México, pues, a pesar del discurso que se manejó, este discurso ideológico de acercarnos hacia otras regiones como América Latina, algunas organizaciones internacionales, México realmente en el fondo jamás se ha alejado de América del Norte, ¿no? En la práctica, en los hechos, el Tratado de Libre Comercio primero de América del Norte, después el TEMEC, ya cuando se da esta transición con el presidente López Obrador, siempre ha sido la prioridad para nuestro país, este bloque económico. Finalmente, tal vez es de los pocos proyectos de nación que México ha mantenido durante muchos años, el ver hacia América del Norte, hacia Estados Unidos, hacia Canadá como nuestros principales socios comerciales. Sí. Sin embargo, bueno, pues sí, hay matices, ¿no?, importantes que observamos en esta nueva administración. Tal vez ya en lo ideológico no hay tanto, o en el discurso no hay tanto, pues estas expresiones, ¿no?, hacia América del Norte. Creo que ahí está la importancia y la diferencia, ¿no? Pero Daniel, ¿era solamente discurso o de plano en el sector energético, Anabel Ortega, se cerraron? Todo el monopolio para Pemex y todo el monopolio para CFE, eso fue no más del discurso. No dar licitaciones, no autorizar permisos. O sea, sí había la intención en los hechos de cerrar la puerta y de generar un México proteccionista como era en la época de Luis Echeverría, Anabel. Pero yo creo que eso ya no es posible y no es posible en el mundo.
Sí me parece que hay un gran componente discursivo que tuvo el expresidente López Obrador en términos de soberanía energética y de lo que significa para los mexicanos el tema del petróleo y Pemex, ¿no? Sobre todo. Sin embargo, en los hechos no es que se cerrara, lo que se observó es que se reorientó también la fuerza del Estado y algunos otros fueron beneficiados. Esto no significa que haya sido, digamos, una constante y que en este gobierno, al parecer, y lo que están presentando incluso ahora con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y los foros de consulta, seguramente hay otras oportunidades para otros empresarios, otros sectores. Aquí es importante destacar que sí, la política de soberanía energética sí es continuidad. Eso no significa que no haya un importante porcentaje de participación privada que prevalece. Aquí me parece que hay que revisar bien, bien los porcentajes en cada sector, en la generación de energías limpias, en la generación de procesos químicos o energéticos, en las capacidades de inversión tanto del Estado como privado, pero por otro lado también pues los impactos, ¿no?, que tienen en la Sí. macroeconomía. Seguramente para este año tienen otra visión de lo que sería importante en la manera de tener más recursos públicos, pues la importancia de la participación en estos sectores, que dicho sea de paso, ha sido muy sensible, por ejemplo, para la propia renegociación del Tratado de Cooperación o de Comercio con la Unión Europea, ¿no? Que estamos revisando, ahí hay un tema también. Pero sí, no me parece que haya un cambio Sí. radical en lo que significa la soberanía energética. Y esto sí es relevante. A mí que yo quisiera apuntarlo, que ojalá quienes hoy están al frente del gobierno lo tengan como muy claro, porque ya lo dijo incluso el futuro presidente Trump, que el futuro no va a haber escasez de agua, sino escasez energética. Y cuando hablamos de procesos productivos, de desarrollo regional, pues desde luego Ujú. estamos hablando de que sin energía, las limpias o tradicionales, pues no es posible la Sí. digitalización, los ciertos procesos productivos. Así es de que yo creo que hay que tener mucha sensibilidad en cómo vamos a redefinir este campo. Ya hablamos de lo que se manejó en el sexenio pasado, pura verborrea, ¿no? Puro choro, puro bla, bla, bla. Pero ahora, el 20 de enero, entra alguien que es experto en el tema, Daniel Garay. Y entonces ya dijo que no solamente van a tener el IRS, que es el Internal Revenue Service, sino que van a tener impuestos al extranjero. O sea, van a aplicar aranceles y va a ser una Secretaría de Estado y viene con todo. ¿Eso es palabrería? ¿Eso es retórica? ¿O si viene en serio Donald Trump? Bueno, hay que señalar que México, bueno, tiene que plantear estrategias importantes para esta nueva, pues, asunción del presidente Trump. Hay que recordar que México, bueno, pues, esto es como una película, ¿no? Estamos viendo la segunda parte, ¿no? La primera parte que fue cuando Donald Trump estuvo en su primer periodo, bueno, México tal vez se mostró sorprendido en muchos aspectos cuando llegó el presidente, pero ahora, bueno, pues creo que México debería tener mejores elementos ya que conoce de cierta manera cómo funciona Donald Trump, ¿no? De cierta manera es imprevisto en muchos aspectos, pero esto debe plantear pues importantes retos justamente para el gobierno mexicano, que ya deberá tener una estrategia muy importante para afrontar justamente estas situaciones que tú estás mencionando, el tema de Sí. los aranceles, el tema de la renegociación que se viene en el 2026. Entonces México, bueno, pues desde mi punto de vista, ya debería estar, ¿no? Listo justamente para saber cómo va a enfrentar, ¿no? Al presidente Trump, ¿no? Porque ya lo vimos en alguna ocasión, ¿no? Cómo justamente funcionó contra México y ahora, bueno, pues está planteando incluso medidas pues mucho más agresivas, ¿no? Yo creo que Sí. Trump, ¿no? Lo utiliza como medios para presionar, sobre todo para la renegociación que se nos avecina el siguiente año. Y México, bueno, por supuesto, no debe tomar estas palabras a la ligera, ¿no? Por ¿Cómo supuesto. ves, Anabel? Pues vienen los aranceles o no vienen. Y ya dijo Juan Ramón, si cobran aranceles, revientan el tratado comercial. Pues sí es cierto, ¿no? Pues el tratado es la libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Si empiezan a cobrar, pues ya no hay. Pero muchos dicen
que no puede acabar. ¿Va a acabar o no va a acabar? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con sus opiniones con este tema. ¿Continuaremos en un tratado comercial con nuestros vecinos o no? Volvemos. Pues bueno, el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que entró el 1 de enero de 1994 y que ahora se llama el TEMEC, ¿no? Es el Tratado Estados Unidos, México, Canadá. Digamos que es la unión de una región, Anabel, donde entre socios, pues bueno, hay un intercambio intenso de productos, de servicios, con nulo arancel o bajo arancel. El empezar a cobrar, como dice Juan Ramón de la Fuente, pues es reventar ese acuerdo. ¿Llegaremos a eso? Porque Trump, pues, de las palabras a los dichos, pues a los hechos, pues a veces sí las cumple. Bueno, yo creo que efectivamente habrá algunas medidas que puede implementar inmediatamente. Recordemos que ahora solo tiene 4 años, ya no tiene posibilidad de reelección. Y esto significa que tiene que dar muestra muy pronto de lo que va a ser su gobierno, de lo que significan las nuevas reglas. Ahora, sí es posible en algunos sectores quizá, pero seguramente ellos lo saben y cualquier economista de primer semestre puedes saber que somos tan interdependientes en los procesos productivos que la mayoría de los aranceles que pretende incluir o imponer a México, pues definitivamente van a tener un impacto en la producción de las empresas norteamericanas que tienen tienen regionalizadas su producción. ¿Esto qué genera a la larga? Pues inflación. Entonces, no creo que no lo tengan en cuenta. Desde luego, tendrán una visión estratégica de cómo generar este tipo de presión a cambio de ciertas presiones que imponen el tema Sí, migratorio, el tema de narcotráfico, etcétera. La realidad es que él dice y lo ha dicho permanentemente que las tarifas es la palabra por excelencia. Bueno, pues las tarifas a mí me parece que serán como el armamento que él tendrá discursivo, narrativo, para poder presionar cualquiera de las medidas que sean importantes para ese país. Así es de que hay también, no hay que olvidar que hay otros actores. Si bien es un presidente muy poderoso, hay sí. otros actores económicos. Y hoy conversaba yo en un foro también, bueno, ¿y qué pasa con la otra mitad de los votantes y los demócratas? Hay empresarios que tienen otra visión y sabemos que en América, en Norteamérica, los estadounidenses es primero el dinero. Entonces, habrá otro tipo de presiones. Esto sí es interesante en términos de la presión a México. Si la solución o lo que pretenden es no tener un acuerdo comercial con México, pues estaríamos hablando de otra Sí, etapa del comercio internacional. sí. Estaríamos una nueva arquitectura de lo que sería el Sí. comercio internacional, que hoy día se basa en tratados comerciales. ¿Estaremos ante ya la finalización de estos bloques comerciales en el mundo, Daniel Garay? ¿Será a lo mejor ese legado Donald Trump reventar ya el tratado comercial de Norteamérica? Yo lo veo complicado, Alberto. Realmente todavía estamos en esta era, pues no precisamente de la globalización, pero sí de la regionalización, es decir, todavía lo que funcionan son los bloques comerciales, en este caso el bloque de Norteamérica, que es uno de los más dinámicos. Yo veo difícil que se pudiera desintegrar justamente ante los retos comerciales en el mundo, sobre todo ante otros actores o bloques como Sí. el asiático, el europeo y en otras partes del mundo. Desde mi punto de vista, el mundo todavía funciona así y en este sentido es muy importante el TEMEC, ¿no? Para estos objetivos que todavía se plantea Estados Unidos. Efectivamente, hay otros actores en este país que van a presionar de manera muy importante para que este tratado se mantenga cohesionado, ¿no? Que siga siendo, pues, efectivamente un instrumento de Estados Unidos para confrontar otros bloques en el mundo. En ese sentido, pues México es importante y estas medidas que ha anunciado Donald Trump, pues se consideran más bien, ¿no? Como herramientas o formas de presión hacia México. No significa que no tengan importancia o que no se vayan Sí, a aplicar, pero sirven sí como amenaza para que México pueda sí, cumplir en otros aspectos, en otros temas, como el tema migratorio, como ya se mencionó, o en sí. temas de seguridad. Entonces, estas herramientas sí van a ser utilizadas por Donald Trump, pero como moneda de cambio,
para que México pueda hacer ciertas modificaciones o siga trabajando con Estados Unidos y convertirse pues nuevamente en ese muro, ¿no?, de contención de Ajá. migrantes, ¿no? Entonces yo Eh, creo que eh, por ahí va más la estrategia de Donald Trump, sin por supuesto pensar que estas sí. palabras no pudieran quedar en el aire. Pero te compro perfectamente el argumento, Daniel Garay, con México. Pero ¿y qué pasa con Canadá, Anabel Ortega? Trudeau está preocupadísimo. Ya dijo, reunión de gabinete, el 20 de enero tomamos decisiones porque sí le creen al Donald Trump que no solamente le va a cobrar a México, sino a Canadá también, Anabel. Y allá, ¿qué es Bueno, la sí, presión? Migrantes no hay. La presión de entrada de drogas, pues también es mínimo, mínimo comparado con México. pero es una política de consolidarse nuevamente como el más fuerte en la región y obviamente para Canadá ha sido un tema un poco más complejo porque no tienen la solidez política, la estabilidad política que requeriría el primer ministro Trudeau para poder convocar a las fuerzas nacionales y tener mayor control. A mí me parece que más bien aprovecha la coyuntura el presidente Trump para dividir a los canadienses, tener más injerencia con estas provocaciones, estas faltas de respeto, hay que decirlo, en términos diplomáticos, llamando gobernador al primer ministro Sí. y generando una crisis política que le permitirá, de acuerdo con la agenda de Trump y de los afines a su ideología, pues tener candidatos o líderes en Canadá mucho más afines a su visión estratégica. Esto es totalmente distinto a lo que sucede en México. Recordemos también que en el tema de Canadá no solo tiene que ver con una forma de vida mucho más liberal, mucho más progresista, más verde, con otros valores que si bien podrían ser asimilados a los Estados Unidos, no necesariamente se consideran estadounidenses. Entonces, ahí hay un interés de manera expansionista, digamos, a nivel cultural, político, más que de la presión que puede ejercer como lo hace con México, pues México tiene otra situación, ¿no? No solo el narcotráfico, también la mano de obra. Hay que preguntarnos ahora quién va a reconstruir Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Con todas estas tragedias que estamos viendo con los incendios, en fin, las grandes, la agricultura, sobre todo en Estados Unidos, en fin, es muy distinto el tratamiento a Canadá, pero me parece más bien de imponer favorecer a algunos líderes que compartan su visión en la región más allá de otro tratamiento. Anabel, Daniel, vamos a hacer una pequeña y última pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema, vecinos, socios, nuestra relación a partir del próximo lunes, 20 de enero. Regresa Donald Trump. Volvemos. Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Aragón de la UNAM. Gracias. Vamos a cerrar este tema. Entonces, Daniel, nuestra relación con los Estados Unidos pues ha tenido de todo en estos más de 200 años. Pero entonces ya ustedes han planteado, particularmente tú, de que pues seguimos en este mundo globalizado de bloques comerciales donde México está inmerso y va a continuar por ese camino, Daniel, ¿no? El haber hecho bombo y platillo de la inversión de 5,000 millones de dólares de Amazon en Querétaro, pues bueno, quiere decir que le estamos dando mensajes a Trump de que el socialismo, el proteccionismo, la política estatista es cosa del pasado inmediato, ¿no, Daniel? Sí, efectivamente, creo que en este caso, ¿no? La presidenta Sheinbaum, ¿no? Está mostrando estos mensajes, ¿no? De tranquilizadores, sobre todo, para que, bueno, pues los empresarios de Estados Unidos, ¿no? Observen, ¿no? Las ventajas, las bondades de poder invertir en nuestro país. Los empresarios siempre han sido una clave muy importante en la relación con Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues el mismo Donald Trump es empresario, ¿no? Y tiene que entender en pues, interlocución que va a tener con los empresarios de su propio país, que por supuesto le van a comunicar, ¿no? Esta importancia estratégica que tiene México. Creo que por ahí México pues puede manejar, ¿no? Esta estrategia con los empresarios de Estados Unidos para que a su vez, ¿no? Pues esto sirva
para que pues México se muestre, ¿no? Como un actor indispensable. Bueno, pues sabemos que sobre todo en esa parte que nosotros aportamos, ¿no? Que es la mano de obra calificada, pero también mano de obra barata, y también la parte de los recursos naturales. ¿Qué es lo que aporta México? Pues principalmente en esta parte del comercio internacional. Es ahí donde México pues tiene que demostrar esta valía y donde esta estrategia de acercamiento hacia empresas y darles estos beneficios para que inviertan en nuestro país se pueden convertir en una balanza, ¿no? A favor de México para que, bueno, pues sea un punto positivo, ¿no? Frente a lo que se va a avecinar, ¿no? En unos días más, frente a la ascensión de Trump. Esto no significa que esto va a estar exento de problemáticas, de situaciones difíciles, ¿no? Y que nuestro país no vaya a enfrentar, pues justamente estos asuntos, ¿no? México tiene que estar preparado, esto es muy importante, debe de plantear estrategias en donde no va a prevalecer seguramente la confrontación. Esto es lo que más se tiene que evitar, ¿no? Sino pues una negociación pues hábil, ¿no? E inteligente pues para poder enfrentar a un personaje, ¿no? Que ya conocemos, pero que suele ser pues sobre todo en sus decisiones imprevisto, ¿no? Entonces México tiene un reto muy importante que enfrentar y ya en unos días nosotros vamos a saber pues justamente cuáles van a ser las acciones que va a ejercer Donald Trump frente a nuestro país. De lo que vimos de 2017 al 2020, Anabel, ya conocemos a Donald Trump. ¿Sí se puede negociar con él? O sea, ¿tiene fácil chamba Juan Ramón de la Fuente? Pues no, nunca es fácil con un personaje como Trump. Quizá en esta ocasión, y seguramente por eso ha causado tanto revuelo su regreso, aunque hay que decirlo que nunca se fue, o sea, él hizo campaña durante los 4 años de Biden, pero en este regreso sí ha tomado decisiones que resultan un poco más impredecibles. Por ejemplo, en los nombramientos que ha hecho de su gabinete, es una manera también de quitar la fuerza que tenían las bases muy sólidas de lo que se conoce como el Deep State, que es la burocracia que mantiene el quehacer de ese país, la burocracia de todo el gobierno, cómo manejan las cosas, cuáles son los métodos, cuáles son las formas. El tipo de nombramientos que él está pues decidiendo son totalmente distintos a la política y burocracia tradicional, con lo cual, bueno, vamos a tener algunos sectores también mucho más inciertos, ¿no? Basta mencionar el Kennedy Jr., que es antivacunas, por ejemplo, en el área de salud, ¿no? Entonces, bueno, esto va a tener una implicación totalmente distinta en lo que será el sector farmacéutica, etcétera. Pero más allá de lo que ya conocemos de Trump, yo creo que también hay otras circunstancias que son las que a nivel geopolítico, como el tema Ucrania, Rusia, el Medio Oriente, pues están imprimiendo otras decisiones que definitivamente van a generar una política exterior interesante para todo el mundo y sobre todo para México. Ahora yo lo que veo es realmente hay una conexión, una interdependencia muy Sí. marcada de México y los empresarios lo saben, los empresarios siempre van a estar porque también es cierto que es una región mucho más segura que otras regiones del mundo que están convulsas y que lo que sí es posible es que ante estos escenarios pues tengan más exigencias pues de certeza jurídica, de maniobra política, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es previsible, es su dinero el que van a invertir. Y yo creo que es una buena noticia que se unan en torno a la presidenta en términos de que pues tenemos que estar en México muy conscientes de lo que viene y desde luego Juan Ramón de la Fuente pues tiene, yo creo que en este momento la peor de las chambas con los 53 consulados que va a ser muy difícil. Se nos acaba el tiempo, Daniel Garay. Viene un embajador que tiene muy bajo perfil de negocios. Los negocios los va a resolver Donald Trump directamente. Los negocios con México y Canadá, hablando de países, la política, él lo va a hacer. Nuestro embajador viene por otros lares, ¿no? Por la seguridad. Nos queda un minuto. ¿Con qué te quedas, Daniel? Sí, yo creo que es un personaje de igual manera duro, ¿no? Que está mostrando este mensaje de que Estados Unidos, bueno, pues no va a solventar ciertos aspectos, sobre todo en temas migratorios y temas de seguridad, ¿no? Va a presionar en este sentido, ¿no? De criminalizar, por supuesto, la migración y presionar en este asunto de declarar, pues, como acciones terroristas
las acciones que puedan tener los cárteles mexicanos. Entonces, efectivamente, pues no es un hombre diplomático, es un hombre que va a presionar fuertemente a México y bueno, pues en ese sentido vamos a enfrentar 4 años muy duros de la administración Trump y bueno, pues esto lo demuestra, ¿no? Con su representante, con el enviado que bueno, pues estará próximamente en nuestro país y que bueno, pues México va a tener que plantear pues efectivamente medidas muy inteligentes para pues tratar estos asuntos, pero por supuesto no vamos a estar exentos, ¿no?, de controversias. Sí, a partir del lunes vamos a estar muy entretenidos en noticias con lo que se le vaya ocurriendo al señor Trump, cómo reacciona el gobierno de México y qué va a pasar con migrantes, qué va a pasar con aranceles, qué va a pasar con bandas del crimen organizado, si son declaradas o no terroristas. En fin, Anabel, maestro Daniel Garay, aquí vamos a estar seguramente platicando sobre ello. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Mega Noticias.